Las aguas desbordadas del río Colorado engulleron el cuerpo entero de Lyria Sandel cuando se lanzó detrás del pelaje dorado de Bramble, apenas rozando con los dedos su lomo empapado antes de que la corriente los arrastrara río abajo. En ese instante aterrador, con el rugido del agua llenándole los oídos y el peso de sus faldas empapadas tirando de ella hacia el fondo, Lyria comprendió que había cometido una locura, pero dejar morir a su compañero de alma jamás había sido una opción. Era la primavera de 1879 en Parowan, territorio de Utah, y lo que empezó como un tranquilo día de merienda junto al río, terminó convertido en pesadilla. Lyria se había distraído apenas un segundo, siguiendo con la mirada el destello de un pájaro que alzaba vuelo, cuando Bramble, su fiel amigo desde hacía 3 años, corrió tras un conejo. El borde del talud se dio bajo sus patas y él cayó directo a las aguas crecidas por el deshielo. Sin pensarlo, Lyria corrió detrás de él, la falda azul de su vestido recogiendo barro mientras bajaba a trompicones por la pendiente. ¡Bramble!, gritó con desesperación, viendo cómo la corriente lo empujaba lejos, su cabeza dorada asomando apenas sobre la superficie mientras luchaba por no hundirse. Cuando trató de alcanzarlo desde una roca sobresaliente, el terreno se desmoronó bajo sus botas, y ella también quedó a merced del río. ¡Aguanta, chico!, alcanzó a decir entre toses, tragando agua mientras estiraba los brazos para alcanzarlo. El deshielo primaveral había convertido el río manso en una bestia embravecida, y Lyria sintió como sus fuerzas se escapaban luchando contra la corriente. Su largo cabello castaño, suelto ya de las horquillas, se le pegaba al rostro como algas, cegándola por momentos. Un tronco arrastrado por la corriente apareció de pronto, y Lyria logró aferrarse con un brazo, mientras trataba de sujetar el collar de Bramble con la otra mano. Sus dedos al fin cerraron el agarre, pero el esfuerzo le robó el poco aliento que le quedaba. El peso de su vestido empapado tiraba de su cuerpo hacia abajo, amenazando con arrastrarlos a los dos. ¡Ayuda!, gritó, aún sabiendo que era inútil. Habían elegido ese lugar precisamente por lo apartado que estaba, lejos de los chismes incansables de The Redstone Folk. Nadie escucharía su voz por encima del rugido del agua. Justo cuando sus dedos empezaban a resbalar del tronco, Lyria oyó el retumbar de cascos en la orilla. A través del agua que le corría por la cara, distinguió la silueta de un jinete recortada contra el sol poniente. «Resista, señora. Ya voy», llamó una voz profunda. El hombre desmontó de un salto, amarró su caballo a un álamo cercano y se lanzó al río sin dudarlo. Sus brazadas firmes lo acercaron a Lyria con rapidez, mientras ella se aferraba al tronco y a su perro tembloroso. «Suelte la rama y tome mi mano», ordenó el desconocido, su voz firme pese a la bravura del río. «La sostengo. No la dejaré hundirse». Lyria vaciló, temiendo que al soltar la rama, ella y Bramble serían arrastrados otra vez por la corriente. «Confíe en mí», añadió él, y sus ojos, de un azul sorprendente contra su piel curtida por el sol, se clavaron en los de ella con una seguridad que la estremeció. Algo en aquella mirada la empujó a creerle. Soltó el tronco y se aferró a su mano libre, sin soltar el collar de Bramble. El agarre del hombre era firme, decidido. La rodeó con un brazo musculoso mientras con el otro sostenía al perro y juntos iniciaron un avance agotador hacia la orilla. El río peleaba con cada movimiento y el trayecto pareció interminable. Cuando por fin tocaron tierra, Lyria temblaba sin control. Sus labios estaban morados del frío, pero sus brazos seguían aferrados a Bramble. El desconocido la ayudó a ponerse en pie. El perro se sacudió, salpicando agua por todas partes antes de desplomarse a su lado, rendido. «Ya están a salvo», dijo él, respirando con dificultad mientras apartaba el cabello mojado de su frente. El agua chorreaba de su ropa empapada, pantalones de mezclilla, camisa de algodón gastada y un chaleco de cuero que delataba su oficio. Un vaquero, a juzgar por las botas maltrechas y el caballo que relinchaba suavemente desde la sombra del árbol. «Gracias»,
murmuró Liria entre castañeteos. Nos ha salvado la vida. Riven Calder, respondió él con un leve asentimiento, mirando a Liria, luego a Bramble y otra vez a ella. La mayoría me llama Riven. Liria Sandel, alcanzó a decir, tratando de escurrir el agua de sus faldas, y esta criatura temeraria es Bramble. Riven sonrió apenas mientras rascaba detrás de las orejas del perro. Un nombre adecuado para quien la mete en semejantes líos. Lo vale, replicó Liria, recuperando poco a poco la voz mientras acariciaba el lomo mojado. No podía dejarlo morir. Valiente, pero imprudente, observó Riven, sin rastro de reproche. Ese río ha vencido a nadadores mucho más fuertes que usted, señorita Sundel. Un escalofrío, ajeno al frío, recorrió la espalda de Liria. No pensé, solo reaccioné. Eso es lealtad, concedió él. Pero quizá la próxima vez convenga pedir ayuda antes de lanzarse al peligro. Liria sintió una chispa de molestia por la suave reprimenda, pero se apagó enseguida. Sabía que tenía razón. Su impulso pudo haber terminado con los dos hundidos en el fondo del río. Lo habría hecho, dijo, intentando recomponerse pese a su apariencia desastrosa. Si hubiera habido alguien cerca para escucharme. Riven miró alrededor, sorprendido de verla completamente sola. ¿Está aquí sin compañía? Vengo a menudo a este sitio para leer y dibujar, explicó Liria, señalando la cesta de picnic que reposaba sobre la manta húmeda. Suele ser un lugar tranquilo. Un ceño preocupado se formó en el rostro de Riven. No es seguro para una mujer andar tan lejos del pueblo, advirtió el desconocido. Incluso sin ríos traicioneros, hay otros peligros por aquí, señorita Sandel. Puedo cuidarme sola, respondió Liria, aunque su situación actual desmentía sus palabras. Señaló a Bramble, que ya empezaba a recuperar el ánimo. Y lo tengo a él para protegerme. Riven Calder arqueó una ceja, mirando al perro dorado que ahora rodaba feliz en la tierra, como si su naufragio de hacía un rato fuese un simple juego. Un guardián formidable, comentó con ironía. A pesar de todo, Liria sintió que una risa le subía al pecho. Es más fiero de lo que parece, dijo, aunque la sonrisa en su rostro admitía la burla. El sol descendía rápido, tiñendo el cielo de naranjas y rosados ardientes. Un escalofrío recorrió a Liria cuando el viento atravesó su ropa empapada. Se va a enfermar si no se seca pronto, dijo Riven, su preocupación evidente. Silbó y su caballo, un alazán imponente, se acercó dócilmente. Mi cabaña está cerca. Allí puedo encender un fuego y prestarle ropa seca. Liria se tensó. La educación recibida desde niña le decía que no debía aceptar tal invitación de un hombre al que apenas conocía, por muy heroico que fuese. Le agradezco la intención, señor Calder, pero debería volver al pueblo. Parowan queda a 5 millas, señaló él, mirando sus ropas empapadas. No llegará antes de que caiga la noche y el frío aquí baja de golpe. La lógica chocaba con las normas sociales que llevaba grabadas. Su padre, Doc Halston, se enfurecería si supiera que se había puesto en semejante situación. Pero caminar hasta el pueblo, mojada y sola, también era una temeridad. Como si leyera su inquietud, Riven añadió: «Le doy mi palabra de caballero en que estará a salvo en mi casa. No podría perdonarme que se enfermara después de haberla sacado del río». Su sonrisa ladeada suavizó el reproche, y Liria sintió que podía confiar en él. Había algo firme en su mirar, una honradez que no necesitaba explicarse. «Está bien», concedió mientras recogía sus cosas dispersas. «Pero debo marcharme al amanecer». «Oh, como guste», respondió Riven, ayudándola a asegurar su cuaderno y sus pertenencias en la cesta. Silbó para llamar a Bramble, que acudió alegre, sin rastro del pánico de antes. Riven tomó a Liria por la cintura y la subió con facilidad al lomo del caballo, entregándole las riendas antes de recoger su manta y la comida del picnic. Luego, con un chasquido suave de la lengua,
comenzó a caminar por la ribera, mientras Bramble trotaban felices a su lado. Mientras avanzaban por la penumbra creciente, Lyria observó los hombros anchos del hombre que la guiaba. Su andar era el de alguien acostumbrado al trabajo duro. Su ropa, aunque sencilla, estaba limpia y bien cuidada. Su cabello, ya secándose al viento, tenía destellos cobrizos bajo la luz del ocaso. «¿Qué lo trae por estos rumbos, señor Calder?», preguntó Lyria para romper el silencio tranquilo. «No recuerdo haberlo visto en Parowan». «Solo estoy de paso», respondió él mirando por encima del hombro. «He trabajado en arreos de ganado desde Texas hasta Colorado, pero busco un lugar donde asentarme. Estas tierras me llamaron la atención. Tienen una belleza particular», admitió Lyria, contemplando las formaciones rojizas que los rodeaban, encendidas por el atardecer. «Aunque algunos las consideran demasiado ásperas. Prefiero la aspereza sincera a la comodidad engañosa», dijo Riven con tono reflexivo. «Esta tierra no finge ser otra cosa». Sus palabras resonaron en Lyria, que tantas veces se había sentido atrapada por las apariencias y reglas estrictas del pequeño pueblo. Como hija del médico, siempre se esperaba de ella perfección y compostura. Sus escapadas solitarias eran tema frecuente entre The Redstone Folk. «Ahí está», anunció Riven señalando una cabaña pequeña junto a una ladera rocosa. Una columna de humo ascendía del techo, señal de que quedaban brasas encendidas. Al acercarse, Lyria vio que, aunque modesta, la cabaña estaba bien construida y cuidada con esmero. Un pequeño corral vacío descansaba a un lado, y una huerta mostraba signos de haber sido atendida recientemente. «Dijo que estaba de paso», comentó Lyria mientras él la ayudaba a bajar del caballo. «Pero esto parece el hogar de alguien que piensa quedarse». Una sombra cruzó el rostro de Riven. «Pertenecía a un amigo», explicó, con un tono que sugería una historia más profunda. «Me la prestaba cuando venía por estas tierras. Llevo aquí casi un mes esta vez». Lyria iba a preguntar más, pero Riven la condujo dentro, donde el calor del fuego la envolvió al instante. La estancia era sencilla pero acogedora. Mesa firme, sillas bien hechas, una pequeña estufa y una cama estrecha en un rincón. Un estante lleno de libros cubría una pared. Una sorpresa que elevó la opinión de Lyria sobre su anfitrión. «Póngase cómoda», dijo Riven avivando el fuego. «Buscaré algo seco para usted». Mientras él rebuscaba en un baúl al pie de la cama, Lyria recorrió el lugar con la mirada. A pesar de su naturaleza rústica, la cabaña estaba impecablemente ordenada, sin el caos típico de un soltero. En una esquina descansaba una guitarra, y varios bocetos del paisaje estaban sujetos a la pared. No eran de un artista profesional, pero revelaban sensibilidad y un ojo atento al detalle. «Aquí tiene», dijo Riven Calder, interrumpiendo las observaciones de Lyria mientras le entregaba una camisa doblada y un pantalón de trabajo. «Le quedarán grandes, pero están limpios y secos. Puede cambiarse detrás de ese biombo». Asintió hacia un pequeño tabique de madera en la esquina. «Voy a preparar algo de comer mientras se acomoda». Agradecida por aquella delicadeza, Lyria Sundell tomó la ropa prestada y se retiró detrás del biombo. Mientras luchaba por quitarse el vestido empapado, escuchó a Riven moverse por la cabaña. El sonido de cazuelas, el tintinear del metal y alguna palabra dirigida a Bramble, que ya se había instalado cómodamente frente al fuego. La camisa era enorme en su figura delgada, las mangas cayendo mucho más allá de sus dedos. El pantalón también le quedaba holgado, pero tras doblar los bajos y ajustarlo con un trozo de cuerda a modo de cinturón, logró hacerlo utilizable. Cuando salió del biombo, se sentía casi otra persona, algo más cálida y menos vulnerable, aunque consciente de lo impropio que resultaba vestir ropa de hombre. Riven levantó la mirada del guiso que removía sobre la estufa, y algo en su expresión hizo que Lyria sintiera un rubor inesperado. Se obligó a no juguetear con la tela prestada. «Debo parecer un desastre», bromeó en voz baja. «Para nada», respondió Riven, con un tono que de pronto sonó más áspero de lo habitual.
carraspeó. En realidad, es agradable ver a una mujer vestida con sentido común por una vez. Liria arqueó una ceja, sorprendida por su franqueza. Muchos no dirían que la ropa de hombre es sensata para una mujer, bajo ninguna circunstancia. La mayoría nunca ha intentado rescatar a alguien del río mientras carga 20 kilos de tela empapada, replicó él con media sonrisa, suavizando sus rasgos serios. Liria terminó correspondiéndole la sonrisa. Un punto válido, señor Calder. Llámame Riven, corrigió él mientras regresaba al guiso. Si va a usar mi ropa y comer mi comida, lo justo es que use mi nombre. Riven, repitió ella, probando la familiaridad en voz alta. Entonces debe llamarme Liria. Él asintió. Siéntate, Liria. El estofado no es gran cosa, pero está caliente. Ella obedeció, acomodándose a la mesa mientras él servía generosas porciones en 2 cuencos. El aroma intenso de carne y verduras llenó la cabaña, recordándole que no había probado bocado desde la mañana. Bramble se sentó junto a su silla, ojos atentos al plato. Tu perro tiene una capacidad de recuperación impresionante, comentó Riven, acercándole el cuenco. Nadie diría que hace una hora casi se lo lleva el río. Bramble siempre ha sido resistente, dijo Liria con cariño, dándole un pedacito de carne cuando creyó que Riven no miraba. Lo vi, murmuró él, divertido. Puede tener su propio plato si quiere. Es usted demasiado amable, respondió Liria mientras él servía una pequeña ración para el perro, que la recibió moviendo la cola con entusiasmo. No todo el mundo entiende arriesgar la vida por un animal. Riven se sentó frente a ella pensativo. Quien no es capaz de ser leal a su perro, no vale mucho, y supongo que lo mismo aplica para una mujer. Comieron un rato en un silencio cómodo, solo interrumpido por el chisporroteo de la leña y los sonidos felices de Bramble. Afuera, el último resplandor del día se apagaba, dejando paso a una noche profunda sin luna. ¿Cómo es que estaba allí?, preguntó Liria al fin, dejando la cuchara. En el río, quiero decir. Es un sitio apartado. Iba siguiendo el rastro de un puma que ha estado rondando la zona, explicó Riven. Perdí su huella cerca del agua, y entonces escuché tus gritos. Un escalofrío recorrió la espalda de Liria al imaginar un depredador tan cerca durante su merienda. No sabía que hubiera pumas tan cerca del pueblo. La mayoría no lo sabe, dijo Riven con seriedad. Por eso son peligrosos. Observan aunque tú no los veas. Sus palabras le produjeron un estremecimiento distinto al del frío. Hablas como alguien que conoce bien a los animales salvajes. He pasado la mayor parte de mi vida en tierras bravas, respondió, encogiéndose de hombros. Uno aprende a leer señales, a entender cómo piensan las criaturas. No es tan diferente de entender a las personas. ¿Y entiendes a las personas, Riven?, preguntó Liria, intrigada por aquel hombre tan callado y seguro de sí. Una sombra cruzó por su rostro. A algunas sí, a otras no tanto. La mayoría solo intenta sobrevivir, igual que los animales. Pero hay quienes tienen otros motivos. Esos son los que debes vigilar. Liria sintió que había una historia detrás de aquellas palabras, pero no insistió. En lugar de ello, se levantó para ayudar a recoger la mesa, ignorando las protestas de él. Lo mínimo que puedo hacer, después de que me salvara la vida, es lavar unos platos. Con las mangas enormes de la camisa remangadas, se puso a trabajar a su lado. Entre los dos limpiaron la mesa en pocos minutos. Liria era muy consciente de la presencia de Riven junto a ella, del roce casual de su brazo, de la calidez que irradiaba en aquel espacio pequeño. Había algo en su cercanía que la inquietaba, y al mismo tiempo la reconfortaba profundamente. Con las tareas terminadas, un silencio algo incómodo surgió entre los dos, cuando cayó en cuenta que debían decidir dónde dormiría cada uno. Tú ocuparás la cama, por supuesto, dijo Riven Calder, adelantándose a la inquietud de ella. Yo me quedaré junto al fuego. Bramble me hará compañía.
No puedo aceptar que duermas en el suelo de tu propia casa, protestó Lyria Sandel, aunque la idea de pasar la noche sobre las tablas duras tampoco la entusiasmaba. Está decidido, insistió él con firmeza mientras recogía mantas para preparar un jergón cerca del hogar. Créeme, he dormido en sitios peores. Demasiado cansada para discutir, Lyria cedió. Lo ayudó a acomodar su improvisado lecho y luego se retiró a la cama del rincón, ya arreglada con cuidado. Ese gesto sencillo la tocó más que cualquier galantería sofisticada. Al deslizarse bajo el edredón, envuelta en el olor desconocido de una casa que no era la suya, Lyria pensó que sentiría miedo, o al menos incomodidad. Pero en cambio, una calma inesperada cayó sobre ella. Tal vez era puro agotamiento, o tal vez era la presencia tranquila del hombre que ya dormía al otro lado del cuarto, respirando con la serenidad de quien está acostumbrado al silencio del monte. Bramble, tras un breve debate interno, decidió que su lealtad esa noche pertenecía a Lyria, acurrucándose a los pies de la cama como un pequeño ancla cálida. Afuera, un búho lanzó un canto grave, mezclándose con el chisporroteo suave del fuego que se apagaba. Su último pensamiento antes de caer rendida fue que debería sentirse escandalizada. Una mujer sola, en la cabaña de un hombre que acababa de conocer, vistiendo su ropa, durmiendo en su cama. Y aún así, nada de aquello se sentía incorrecto. Más bien parecía el inicio de algo que todavía no sabía nombrar. La mañana llegó en un destello dorado que entró por la única ventana, haciendo que el polvo danzara en el aire como motas vivas. Lyria despertó lentamente, desorientada por un instante. Luego, al recordar lo ocurrido, vio a Riven moverse en silencio por la cabaña, procurando no hacer ruido. Había reavivado el fuego y el aroma del café llenaba el espacio. Bramble no estaba, aunque la puerta entreabierta indicaba que alguien lo había dejado salir. Lyria observó con los ojos entrecerrados mientras Riven se movía por su territorio con una seguridad natural. Cada gesto preciso, práctico. Había algo poderoso en él bajo la luz de la mañana, una fortaleza tranquila que la atraía más de lo que quería admitir. El cabello de Riven, todavía algo revuelto por el sueño, atrapaba la luz del sol y resaltaba los tonos cobrizos que ella había notado el día anterior. Al sentir su mirada, él se giró, y una media sonrisa suavizó sus rasgos, cuando vio que estaba despierta. «Buenos días. Espero no haberte despertado». «Para nada», respondió Lyria, incorporándose y pasando una mano por su cabello enredado. «Imagino que debo parecer un desastre después de lo de ayer. ¿Qué hora es?» «Apenas pasó el amanecer», dijo él sirviendo café en una taza metálica. «Colgué tu vestido junto al fuego, pero aún está húmedo. Puedes seguir usando esa ropa hasta que volvamos al pueblo». «Gracias», dijo Lyria al tomar la taza. El café era fuerte, oscuro, muy distinto al que estaba acostumbrada en casa, pero encontró en su intensidad algo que encajaba con su ánimo. «Aprecio toda tu bondad». Riven restó importancia con un gesto. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo ella con firmeza. «No todos arriesgarían su vida por una desconocida y su perro. La mayoría se habría quedado mirando desde la orilla». Un leve rubor tocó la piel tostada de Riven. «Bueno, entonces la mayoría no vale la pena conocerla», gruñó mientras regresaba al fogón. «¿Cómo te gustan los huevos?». La pregunta tan cotidiana la hizo reír en voz alta, brillante y espontánea. Él levantó una ceja. «¿Te causa gracia hablar de huevos?». «No», dijo ella aún sonriendo. «Es solo todo esto. Ayer tenía una tarde normal y hoy estoy desayunando en la cabaña de un desconocido, vestida con su ropa, discutiendo cómo quiero los huevos». Una sonrisa lenta, casi tímida, apareció en el rostro de Riven. «La vida da giros extraños. Y para serte sincero, me alegra que tu camino terminara junto a mi río». Aquella sinceridad simple la calentó más que el fuego o el café. «A mí también», admitió.
sorprendida por la verdad en sus propias palabras. Desayunaron huevos, tocino y galletas que Riven sacó de un viejo recipiente de piedra. La conversación fluyó sin esfuerzo. La vida de Lyria en Paraguán, los viajes de Riven por los territorios del oeste. Supuso que él había nacido en Missouri y que se marchó a los 17 para buscar fortuna. Trabajó con ganado, cavó plata, incluso fue explorador del ejército antes de decidir que prefería una vida más tranquila. ¿Y tú?, preguntó él mientras recogían los platos. ¿Qué te mantiene en Paraguán? Una mujer con tu espíritu podría desear más aventura que un pueblo pequeño. Lyria lo pensó, sorprendida por lo bien que la veía. Mi padre me necesita, respondió con sencillez. Desde que mi madre murió, me ocupo de la casa y lo ayudo en su consulta. Ya no es joven y el trabajo lo agota. Entonces eres enfermera, dijo él interesado. No oficialmente, aclaró ella. Pero he aprendido mucho ayudándolo. Sé colocar un hueso, traer un niño al mundo, cerrar una herida. Cosas prácticas más que nada, dijo Lyria Sundell con naturalidad. Impresionante, respondió Riven Calder con una admiración sincera. La mayoría de los hombres que conozco se desmayan con una gota de sangre, y tú lo manejas como si fuera parte del día a día. Lyria sonrió, halagada por el respeto que él mostraba hacia sus habilidades. No es tan distinto de remendar ropa o preparar una comida. El cuerpo humano es solo otro tipo de material con el que trabajar. Una forma muy sensata de verlo, comentó Riven, sus ojos cálidos sosteniendo los de ella a través de la mesa. Tu padre debe sentirse orgulloso de tener una hija tan capaz. Una sombra cruzó el rostro de Lyria. Agradece mi ayuda, respondió con cautela. Pero creo que, a veces, desearía que fuera más convencional en mis intereses. Una hija que eligiera bordados en vez de anatomía le daría menos preocupaciones. Y menos chismes, imagino, dijo Riven con agudeza. Los pueblos pequeños viven de las habladurías. Exacto, asintió Lyria, sorprendida nuevamente por su capacidad de comprenderla. Mi padre teme por mi reputación. Una mujer que pasa demasiado tiempo con enfermos, que lee textos médicos, que sale sola al campo. Bueno, no es considerada del todo correcta, ¿verdad? Pues correcta, suena a un premio bastante pobre comparado con ser útil, contestó Riven con desdén por las convenciones sociales. Y comparado con ser feliz, peor aún. Sus palabras resonaron dentro de ella. Pensamientos que Lyria había tenido muchas veces, pero nunca se había atrevido a decir. No es tan sencillo, suspiró. Mi padre me dio todo, educación, libertad para aprender hasta cierto punto, apoyo cuando murió mi madre. Le debo mi lealtad. La lealtad no debería obligarte a renunciar a ti misma, dijo Riven con suavidad. Por lo poco que conozco de ti, Lyria Sundell, eres una mujer de un valor raro y de una compasión igual de grande. Cualquier padre se sentiría orgulloso de haber criado a alguien así, sea convencional o no. Un calor dulce se extendió por el pecho de Lyria. La sensación de ser vista de verdad, algo nuevo y emocionante. Pero antes de que pudiera responder, Bramble irrumpió por la puerta abierta, ladrando con urgencia. ¿Qué pasa, chico?, preguntó ella, agradecida por una interrupción que la salvaba de mostrar demasiado ante aquel hombre que parecía leerla mejor de lo que ella quería admitir. Bramble ladró más fuerte, corriendo de la puerta a Lyria y de regreso, insistiendo claramente en que lo siguieran. Riven se puso de pie, su expresión cambiando de relajada a alerta en un instante. Algo lo tiene inquieto, dijo mientras tomaba el rifle que colgaba sobre la chimenea. Quédate aquí mientras reviso. De ninguna manera, declaró Lyria poniéndose de pie. Si hay peligro, lo enfrentamos juntos. Un segundo pareció que él discutiría, pero algo en su mirada decidió que era inútil. Entonces quédate detrás de mí, cedió, moviéndose hacia la puerta con el rifle preparado. Afuera, el sol de la mañana iluminaba una escena tranquila. El claro alrededor de la cabaña seguía en calma, y el bosque murmuraba con su habitual canto de aves.
Aún así, Bramble no dejaba de ladrar, ahora señalando el sendero que bajaba hacia el río. Riven avanzó con cautela en esa dirección, Lyria muy cerca detrás. Habían recorrido quizás 50 metros cuando un sonido los detuvo. Un grito tenue, difícil de distinguir entre humano o animal. ¿Hola?, llamó Riven, tensando el agarre del rifle. ¿Hay alguien ahí? El grito volvió a sonar, esta vez más claro, indudablemente humano. Sin dudar, Riven echó a correr. Lyria y Bramble lo siguieron. Al llegar al río, vieron a un niño de unos 7 u 8 años aferrado a una roca en medio del torrente, el rostro blanco de puro terror. ¡Ayuda!, chilló el pequeño al verlos. «Por favor, ayúdenme». «Resiste, voy por ti», gritó Riven, ya quitándose las botas. «Espera». Lyria lo sujetó del brazo. «La corriente es muy fuerte aquí, mira», señaló el agua turbulenta alrededor del niño. «Debemos entrar más arriba y dejar que la corriente te lleve hacia él». Riven dudó solo un instante antes de asentir. Tenía razón. Avanzaron río arriba mientras Bramble corría en círculos, nervioso. «Quédate con Lyria», ordenó Riven al perro antes de meterse al agua. Luego, mirando a la joven, añadió: «Si esto sale mal, vuelve al pueblo y trae ayuda». Ella no tuvo tiempo de responder. Él ya se había lanzado al río. La corriente lo arrastró enseguida, pero Riven nadó con ella, no contra ella, guiando cada brazada con fuerza y precisión. Lyria sintió el corazón subirle hasta la garganta mientras él se acercaba al niño, justo cuando una de las manos pequeñas resbalaba. Riven lo atrapó por la cintura antes de que el agua se lo tragara. «Te tengo. Agárrate a mí», se oyó su voz por encima del rugido del río. El regreso fue aún más difícil. Riven luchó contra la corriente mientras protegía al niño, y Lyria avanzaba por la orilla, gritándole indicaciones, alentándolo, ayudándolo a encontrar la ruta menos peligrosa. Cuando por fin lograron pisar tierra firme, empapados y jadeando, Lyria corrió hacia ellos y los envolvió en sus brazos, temblando de alivio. «Ya estás a salvo», murmuró Lyria Sandel al niño que sollozaba, mientras su instinto de formación médica se imponía y revisaba rápidamente si tenía heridas. «¿Cómo te llamas? ¿Te duele algo?» Tommy», hipó el pequeño temblando sin control. «Tommy Jenkins. Estaba pescando y me caí». «Tommy Jenkins», repitió Lyria, reconociendo de inmediato el apellido. «De la granja cerca de Cedar Canyon, ¿verdad?» El niño asintió, castañeteando los dientes. «Mi papá se va a enfadar muchísimo por la caña de pescar». Riven Calder, aún recuperando el aliento, soltó una risa corta. «Seguro que estará demasiado agradecido de verte vivo como para preocuparse por una caña, hijo». Lyria asintió, envolviendo con firmeza la camisa prestada alrededor de los hombros del niño. «Tu familia debe estar desesperada. Debemos llevarte a casa cuanto antes». «Mi caballo puede llevar a 2», dijo Riven, ya planeando. «Tú y el niño montarán, y yo caminaré a un lado». Era lo más sensato, así que emprendieron la marcha sin perder tiempo. Tommy iba sentado delante de Lyria sobre la montura de Riven, y aunque la granja Jenkins quedaba a varias millas, Lyria sabía que cada minuto sería eterno para unos padres que no sabían si su hijo seguía vivo. Mientras avanzaban, el temblor del niño fue disminuyendo, reemplazado por la curiosidad natural de cualquier criatura de su edad. Lanzó preguntas sin parar a Riven, sobre el caballo, sobre el arma, sobre la vida de vaquero. El hombre respondió con paciencia, y aquella manera tan suave de tratar al pequeño reveló una faceta más de su carácter que Lyria no ignoró. Al llegar a la granja Jenkins, ya a media mañana, fueron recibidos por una escena de puro caos contenido. Vecinos agrupados, caballos ensillados, voces tensas. Nessa Dowsett, los ojos rojos de tanto llorar, estaba al borde del colapso, mientras Brick Dowsett daba órdenes para organizar una partida de búsqueda. Todo quedó en silencio cuando vieron a Tommy,
empapado y maltrecho, pero vivo. Por un segundo, nadie se movió. Entonces, Nessa lanzó un grito que parecía salir de lo más profundo de su alma, y corrió hacia ellos. «¡Tommy, mi niño! ¡Ay, gracias al cielo!». El reencuentro fue desgarrador y luminoso a la vez, con esos padres abrazando al pequeño como si temieran que el río volviera a arrancárselo. Cuando las emociones se calmaron un poco, Brick Dowsett se volvió hacia Lyria y Riven, con el rostro endurecido por la gratitud. «Nunca podremos pagarles por traer a nuestro hijo de vuelta», dijo con la voz áspera. «Si alguna vez necesitan algo, lo que sea, solo díganlo». «No hace falta pago», respondió Riven con sencillez. «Solo nos alegra haber llegado a tiempo». «La hija del Dr. Halston», dijo Nessa de pronto, reconociendo a Lyria a pesar de su atuendo impropio. «Pero, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?». Lyria tomó conciencia de su aspecto, vestida con ropa de hombre, el cabello suelto, llegando a lomos de un extraño. Sabía que los Redstone Folk convertirían aquello en chismes antes del atardecer. «Es una historia larga», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Pero el señor Calder ha sido un perfecto caballero en una situación bastante inesperada». Nessa la miró con clara suspicacia y curiosidad, mientras Brick asentía con seriedad. «Un hombre que arriesga la vida por mi hijo es un caballero para mí», declaró. «Y señorita Sandel, su padre sabrá de mi propia boca lo que usted hizo hoy. Ha sido una bendición para esta casa». Esas palabras aliviaron una parte del temor que Lyria sentía por el inevitable murmullo del pueblo, aunque sabía que su padre igual se preocuparía por las apariencias. Como si adivinara sus pensamientos, Riven habló. «Si nos presta un caballo, señor Dowsett, llevaré a la señorita Sandel a Parawan de inmediato. Su padre debe de estar desesperado por saber de ella». «Por supuesto», dijo Brick. «Llévense mi yegua. Es tranquila pero resistente. Y nuevamente, gracias a ambos. Con el niño seguro en brazos de sus padres y promesas de volver para revisarlo después, Lyria y Riven emprendieron el regreso. Cabalgaban ahora lado a lado, cada quien en su montura, con Bramble trotando feliz entre ellos. «¿Te preocupa lo que dirán?», comentó Riven tras un largo silencio. Lyria soltó un suspiro. «No tanto por mí, sino por mi padre. Ha trabajado toda su vida para conservar una reputación respetable. Que su hija pase la noche sin chaperón con un desconocido, usando ropa de hombre, dará mucho de qué hablar». «¿Y habrías hecho algo distinto?», preguntó él, mirándola de frente. «¿Dejar que Bramble muriera? ¿Rechazar ayuda? ¿Caminar empapada hasta el pueblo?». Lyria meditó un momento. «No», admitió finalmente. «No cambiaría nada». «Entonces aferra esa certeza», aconsejó él. «La verdad se defiende sola. Tú no hiciste nada malo, y yo tampoco. Si otros quieren verlo distinto, es problema suyo, no tuyo». Aquella seguridad fortaleció la suya propia, y Lyria enderezó la espalda mientras se acercaban a Parawan. Como esperaba, el pueblo hervía de actividad a esa hora, y las miradas se clavaron en ellos de inmediato. Una joven respetable, vestida como un mozo, llegando con un forastero. Sin duda sería tema de conversación durante semanas. Se detuvieron frente a la casa blanca impecable que servía de hogar y consulta para Doc Halston. Antes de que Lyria pudiera desmontar, la puerta se abrió de golpe, y su padre salió apresuradamente. Su rostro mostraba un torbellino de preocupación, alivio, y luego desconcierto total al ver el estado de su hija. «Lyria, gracias a Dios estás bien. Cuando no regresaste anoche». «Estoy bien, padre», lo interrumpió ella con suavidad, bajando de la montura. «Gracias al señor Calder». El Doc Halston desvió entonces la mirada hacia Riven Calder, que acababa de desmontar y aguardaba con un respeto casi tímido, esperando ser reconocido. El médico, un hombre de rostro distinguido, ya entrado en los 60, con cabello plateado y los mismos ojos castaños cálidos que su hija, lo observó con atención. Señor»,
dijo Riven, extendiendo la mano. Riven Calder. Tuve el privilegio de ayudar a su hija ayer, cuando tuvo un percance junto al río. ¿Percance?, repitió el doctor, su vista alternando entre los dos, intentando descifrar la historia detrás de la ropa inusual de Lyria y el aspecto agotado que ambos presentaban. Bramble cayó al río, y yo me lancé tras él, explicó Lyria con rapidez. La corriente era demasiado fuerte, y los dos habríamos acabado arrastrados si el señor Calder no nos hubiera rescatado. Ya era tarde para regresar al pueblo, así que me ofreció resguardo en su cabaña. Ha sido un caballero en todo momento, padre. La expresión del doctor se suavizó un poco ante el tono sincero de su hija. Entonces parece que le debo la vida de mi hija, señor Calder. Por favor, pase. Debe de venir hambriento y agotado después del viaje. Riven dudó un instante, lanzando una mirada rápida a los Redstone Folk, que empezaban a reunirse alrededor, murmurando con evidente curiosidad. No quisiera imponerme, señor, ni causar más habladurías de las que ya he provocado. Tonterías, replicó el doctor con firmeza. Insisto, un hombre que arriesga su vida por mi hija y por su perro merece como mínimo un buen plato en mi mesa. Con aquello decidido, entraron en la casa mientras Hester Windlow, ama de llaves de los Halston, soltaba exclamaciones escandalizadas al ver el aspecto de Lyria, y le ofrecía de inmediato un baño caliente y ropa limpia. Bramble, familiarizado con la rutina de la casa, corrió directo a su rincón habitual junto a la estufa, mientras Lyria subía a cambiarse para borrar todo rastro de la aventura. Riven se quedó con el doctor en el estudio. El hombre le ofreció una copa de brandy y un asiento junto al fuego. Bien, señor Calder, comenzó el médico cuando ya estaban acomodados. Me gustaría escuchar toda la historia si no le molesta. Mi hija suele restar importancia al peligro cuando se trata de ella misma. Riven relató sin adornos el rescate, la noche en la cabaña y el encuentro con el pequeño Finn Dowsett aquella mañana. Habló con sencillez, pero con profundo respeto hacia la valentía y sensatez de Lyria, dejando claro que ella había actuado con total decoro y firmeza en cada momento. El doctor lo escuchó con atención, pensativo. Cuando Riven terminó, Halston asintió lentamente. «Habla usted muy bien de mi hija, señor Calder». «Hablo con honestidad, señor», respondió Riven con calma. «La señorita Sundell es una mujer extraordinaria. Debería sentirse muy orgulloso de ella». Una sombra cruzó el rostro del médico. «Lo estoy. Por supuesto que lo estoy. Pero me preocupa. Toma demasiados riesgos y pone muy poca atención en las convenciones que, le gusten o no, protegen la reputación y el futuro de una mujer». «Con todo respeto, señor», dijo Riven con cuidado. «Creo que las únicas convenciones verdaderamente valiosas son las que fomentan el valor, la compasión y la inteligencia, cualidades que su hija tiene de sobra». El doctor lo observó un largo momento, como si midiera cada faceta del hombre frente a él. «No es lo que esperaba, señor Calder», admitió finalmente. «Cuando la señora Dowsett envió aviso de que Lyria, regresaba con un vaquero, temí lo peor. Pero usted habla como un hombre instruido». «Mi madre era maestra», explicó Riven. «Ella insistió en que los libros fueran parte de mi vida, incluso cuando nos mudamos al oeste. Saber montar o disparar no está reñido con amar la lectura o las buenas conversaciones». Antes de que el doctor pudiera responder, Lyria reapareció, transformada tras haberse bañado y cambiado. El vestido azul realzaba el color de sus ojos, y aunque aún quedaban algunos mechones húmedos alrededor de su rostro, su compostura era impecable. Riven se puso de pie al instante, atrapado una vez más por aquella elegancia natural tan propia de ella. «Mucho mejor», dijo Lyria con una sonrisa, «aunque debo admitir que los pantalones son increíblemente prácticos. No me extraña que los hombres los prefieran». El gesto horrorizado, aunque teatral, del doctor la hizo reír, llenando la habitación con una ligereza inesperada. «Ni lo sueñes, jovencita. Parawan no está preparado para esa revolución del vestuario femenino». «No todavía»,
concedió Liria con picardía. Pero denos tiempo. En ese momento, Hester Windlow anunció el almuerzo. Pasaron al comedor, donde una comida sencilla pero abundante los aguardaba. La charla fue amable, centrada en temas tranquilos: el clima, el comercio, los libros que cada uno había leído. Riven mostró una mente sorprendentemente amplia y opiniones bien fundamentadas, algo que impresionó visiblemente al doctor. Cuando la comida terminó, Riven se puso de pie con cierta vacilación. Será mejor que regrese. Ya he abusado de su hospitalidad y aún tengo animales que atender. De ninguna manera, dijo el doctor, sorprendiendo tanto a Riven como a Liria. Debe quedarse a cenar. He enviado recado al sheriff Kate Brannock y al juez Rowan Pike para que escuchen de primera mano lo que ocurrió con el pequeño Finn Dowsett. Y quiero que conozcan al hombre que salvó a mi hija. Riven comprendió el gesto. El doctor estaba dándole la oportunidad de presentarse formalmente ante las figuras más respetadas del pueblo, disminuyendo así cualquier escándalo sobre la noche que Liria había pasado fuera. Era un acto generoso, nacido del amor de un padre por proteger a su hija. Será un honor, señor, aceptó Riven. Pero antes debo ocuparme de mi caballo. Yo te acompaño al establo, dijo Liria, levantándose de inmediato. Y quizá después podamos pasar por la granja de los Dowsett. Me gustaría revisar cómo sigue Finn, comentó Liria. Su padre vaciló, claramente evaluando la conveniencia de permitir que ambos salieran juntos, pero también consciente de la importancia médica de vigilar al niño. Muy bien, cedió al fin. Pero regresad bastante antes de la cena, y manteneos en los caminos principales, donde todos puedan veros. Sí, padre, respondió Liria, con un brillo divertido en los ojos ante tanta prudencia paternal. Ya fuera de la casa, con Bramble corriendo feliz delante de ellos, Liria soltó un suspiro que no sabía que retenía. Gracias por aceptar quedarte, murmuró mientras caminaban hacia el pequeño establo detrás de la casa. Mi padre intenta proteger mi reputación. A su manera. Lo entiendo, respondió Riven, guiando la yegua prestada. Parece un buen hombre, y se nota que te quiere con el alma. Lo es, afirmó Liria. Solo que piensa a la antigua. Le cuesta aceptar que yo quiera algo más en la vida que casarme con algún caballero del pueblo y criar una docena de hijos. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Riven con auténtica curiosidad. Liria guardó silencio unos segundos, reflexionando. Ser útil, dijo por fin. Ayudar a la gente, seguir aprendiendo, ver algo más del mundo que este pequeño lugar. Adoro Parawan, pero a veces siento que me aprieta como un vestido demasiado estrecho. ¿Has pensado en estudiar medicina formalmente?, preguntó él mientras entraban al establo. Ya hay mujeres doctoras, ¿no? Muy pocas, admitió Liria, observando cómo él desencillaba con destreza la yegua. Es un camino difícil y carísimo, y además, mi padre me necesita aquí. Riven asintió, comprendiendo ese choque entre deber familiar y deseo propio. No hay decisión sencilla ahí. No, dijo ella suavemente. Por ahora hago lo que puedo, y hablando de eso, debemos revisar al pequeño Finn. Ambos se lanzaron a caminar hacia la granja de los Dowsett, avanzando por la calle principal de Parawan. Liria sentía los murmullos y las miradas curiosas que los seguían, pero Riven parecía completamente indiferente. «Sabes que ahora mismo eres el tema favorito de todos esos chismes», murmuró ella, inclinando la cabeza hacia un grupo de mujeres que se habían detenido a observarlos descaradamente. «¿Ah? ¿Sí?», respondió Riven con una sonrisa ladeada. «¿Y qué crees que dicen?». «Que eres un héroe. O un sinvergüenza», respondió Liria con ironía. «Depende de si creen mi historia sobre el rescate en el río, y que yo soy o muy afortunada, o muy imprudente». «¿Y tú qué crees que eres?», preguntó él, ligero en el tono, pero con la mirada seria clavada en la suya.
Afortunada, contestó sin la menor duda. Algo en el rostro de Riven se relajó ante esas palabras, un calor silencioso que hizo que el corazón de Lyria diera un vuelco inesperado. Pero antes de que él pudiera responder, la llegada del sheriff Kate Brannock interrumpió el momento. «Señorita Sandel», saludó él, tocando el ala de su sombrero. «Su padre mencionó que había vivido usted toda una aventura. Y supongo que este es el famoso señor Calder del que todos hablan». Tras las presentaciones, el sheriff se unió a ellos mientras caminaban, haciéndoles preguntas detalladas sobre ambos rescates. Su actitud era amistosa pero perspicaz. Y Lyria entendió de inmediato que su padre le había pedido al sheriff que evaluara al misterioso vaquero que la había acompañado. Para cuando llegaron a la granja de los Dowsett, Lyria se dio cuenta de que el sheriff ya veía a Riven con buenos ojos. Los dos estaban enfrascados en una animada conversación sobre los mejores lugares para pescar a lo largo del río. Finn Dowsett estaba recuperándose bien, aunque todavía callado tras la reprimenda recibida por haberse alejado sin permiso. Al ver a sus rescatistas, sin embargo, su rostro se iluminó y corrió a mostrarles con orgullo la férula que Lyria le había colocado en la muñeca lesionada. «El Doc Halston asegura que hizo usted un gran trabajo con esto, señorita Lyria», dijo Nessa Dowsett, ofreciéndole una taza de té. «Dice que tiene un talento natural para sanar». Lyria se ruborizó ante el elogio. «He tenido un buen maestro». «Mi padre», respondió con modestia. «Más que eso», insistió Nessa. «Hay que tener un corazón especial para mantener la calma en una crisis y saber qué hacer en el instante preciso. Usted y el señor Calder nacieron con ese don». La visita se alargó más de lo previsto, con Finn enseñando orgullosamente a Riven su pequeña colección de puntas de flecha, mientras Nessa intentaba que comieran algo por si acaso, pese a sus protestas de que estaban invitados a cenar en casa de los Halston. Para cuando emprendieron el camino de regreso, la tarde ya comenzaba a desvanecerse, y tuvieron que caminar rápido para llegar antes del anochecer. El sheriff se adelantó para atender otros asuntos, dejando a Riven y Lyria solos, con Bramble trotando alegremente entre ellos. La conversación fluyó de manera natural. Libros que ambos habían leído, lugares recorridos, momentos que los habían marcado. Lyria se sorprendió a sí misma revelando pensamientos que rara vez compartía con nadie, atraída por la atención tranquila y comprensiva de Riven. «Nunca conocí a alguien como tú, Lyria Sandel», dijo Riven, cuando ya podían ver las primeras casas del pueblo. «No te pareces a ninguna mujer que haya encontrado antes». «¿Eso es un cumplido? ¿O una observación?», preguntó ella, súbitamente consciente de la intensidad de sus palabras. «Sin duda, un cumplido», respondió él, su voz cálida. «Tienes una mezcla rara. Inteligencia con compasión, valentía con dulzura. Eso no es común». Lyria sintió como una ola de rubor le subía a las mejillas. «Podría decir lo mismo de ti», admitió. «La mayoría de los hombres que conozco pensarían que mis intereses son peculiares en el mejor de los casos, o inapropiados en el peor. Entonces la mayoría de esos hombres son unos necios», dijo Riven sin rodeos. Habían llegado a la casa de los Sundel, donde las lámparas ya brillaban contra el anochecer que caía lento. A través de la ventana se veía a Doc Halston conversando con Judge Rowan Pike, un hombre severo, famoso por sus ideas tradicionales y su gran influencia en la comunidad. «Será mejor entrar», murmuró Lyria sin muchas ganas, como si algo dentro de ella quisiera alargar un poco más aquella charla íntima. «Mi padre debe estar esperando». Riven asintió, pero antes de subir los escalones del porche, rozó suavemente su brazo. «Lyria», dijo en voz baja, «pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que encontrarte ha tenido un peso especial para mí». La sencillez de sus palabras, tan cargadas de sinceridad, le tocó el alma. «Y para mí también, Riven», respondió ella, suave. «Por mucho que murmuren sobre cómo nos conocimos, yo no cambiaría nada».
Con ese entendimiento silencioso entre ambos, entraron a la casa para enfrentar la velada. La cena fue mucho menos intimidante de lo que Lyria había temido. Judge Rowan Pike, aunque reservado al inicio, se suavizó bastante cuando supo del papel de Riven en el rescate del pequeño Finn Dowsett, cuyos padres eran amigos cercanos suyos. Sheriff Kate Brannock, ya impresionado por Riven desde antes, contó anécdotas de sus días patrullando, provocando risas en toda la mesa. Para cuando llegó el postre, Riven ya había sido examinado y aprobado por las figuras más respetadas de Parowan. Incluso Doc Halston parecía más tranquilo. Sus temores sobre un posible escándalo se disipaban al ver cómo los hombres que respetaba hablaban con estima del recién llegado. Cuando pasaron al salón para tomar café, el juez preguntó: «Señor Calder, me han comentado que está pensando en establecerse por aquí. ¿Ha pensado en algún trabajo?» «He ahorrado lo suficiente», contestó Riven, «para comprar un pequeño rancho si encuentro uno adecuado. Me gustan los caballos, especialmente los quarter horses. Son nobles, inteligentes, útiles para el trabajo y buenos para montar». El juez acarició su barba con interés. «Pues mire, el rancho de los Davidson lleva vacío desde que John murió el invierno pasado. Su viuda se fue al este con su hija y quiere venderlo. Tiene buena tierra, casa y establo listos». Lyria, que estaba sirviendo café, casi derramó la jarra. El rancho Davidson quedaba a solo 3 millas del pueblo. Lo bastante cerca para verlo seguido, pero lo bastante lejos para que él tuviera su propio espacio. La sola idea le encendió el pecho. «Me gustaría verlo», respondió Riven con cautela, cruzando una mirada fugaz con Lyria. «Si la señora está dispuesta a un precio justo». «Soy el albacea de la propiedad», dijo el juez. «Puedo acompañarle mañana si lo desea. Se lo agradecería mucho», aceptó Riven, con una voz controlada que no escondía del todo su interés. La conversación avanzó hacia otros temas, pero Lyria apenas podía concentrarse. Pensar que Riven podría quedarse para siempre, que tal vez formaría parte de aquel mundo, de su vida. La emocionaba y la asustaba por igual. Apenas lo conocía desde la mañana, y sin embargo él la entendía de una manera que nadie en Redstone lo había hecho jamás. Al despedirse, todos fueron amables, invitándolo a visitarlos. El juez prometió encontrarse con él al día siguiente en el rancho, y el sheriff lo invitó a pescar el siguiente fin de semana. «¿Y dónde piensa dormir esta noche, señor Calder?», preguntó Doc Halston. «Tenía pensado volver a mi cabaña, señor». El doctor negó con firmeza. «Nada de eso. Es muy tarde. Tenemos un cuarto libre. Úselo». Riven dudó, preocupado por lo que pudieran decir. «No quiero causar más chismes». «Después de esta noche, habrá poco que murmurar», replicó el doctor. «La aprobación del juez vale más que cualquier rumor. Y además, es lo mínimo después de lo que hizo por Lyria y por el chico Dowsett». Con la cuestión resuelta, Lyria acompañó a Riven al cuarto de invitados, sencillo pero acogedor, al final del pasillo. Bramble trotaba detrás, moviendo la cola, como si celebrara la decisión. «Mi padre es muy generoso», comentó Riven mientras Lyria encendía la lámpara. «¿Le agradas?», respondió ella sonriendo. «Y créeme, eso no es algo común. Ha rechazado a más de un pretendiente sin pensárselo 2 veces». Riven la miró de manera directa. «¿Y eso soy yo? ¿Un pretendiente?» Lyria sintió el calor subiéndole a las mejillas. «No sé qué eres exactamente», confesó. «Un salvador, seguro. Un amigo, espero. Más allá de eso, todavía no lo sé. Lo que venga después se verá», terminó él con una voz suave. «Apenas llevamos un día conociéndonos». «Se siente como más», dijo ella sincera. «Sí», respondió Riven. «También lo siento así». El momento quedó suspendido entre ambos, cargado de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar. Entonces Bramble gimió bajito, rompiendo la tensión, y Lyria retrocedió hacia la puerta. «Bueno»,
Entonces buenas noches, susurró, súbitamente tímida. Duerme bien. Buenas noches, Lyria, respondió Riven con una calidez que le llenó la voz. Y gracias por confiar en mí ayer, y por abrirme las puertas de tu casa hoy. De nada, contestó ella suavemente antes de cerrar la puerta con un leve chasquido. En su habitación, el sueño se le resistió pese al cansancio. Su mente no dejaba de volver una y otra vez a lo vivido en los últimos 2 días. El miedo helado en el río, la seguridad de la cabaña de Riven, ese lazo inesperado que había surgido entre ambos. Resultaba increíble que la vida pudiera cambiar tanto en tan pocas horas. Y sin embargo, algo dentro de ella sabía que ya no había vuelta atrás. La mañana llegó con un aire distinto, casi renovador. Después del desayuno, Riven partió con Judge Rowan Pike para ver la propiedad de los Davidson, mientras Lyria acompañaba a Doc Halston en sus rondas habituales. Si la gente la miraba con curiosidad o cuchicheaba a espaldas suyas, decidió simplemente ignorarlo y concentrarse en aquello que siempre le había dado sentido: ayudar a los demás. A media tarde descubrió, con fastidio hacia sí misma, que no dejaba de mirar el camino, esperando ver aparecer a Riven. Y cuando por fin lo vio, montando su propio caballo que los Dowsett habían traído de vuelta desde la cabaña, tuvo que hacer un esfuerzo para no salir corriendo a su encuentro. ¿Cómo estaba la propiedad?, preguntó con fingida calma cuando él ya había soltado las riendas y subido al porche. Prometedora, respondió Riven con una sonrisa que le arrugaba ligeramente los ojos. La casa necesita arreglos y las cercas están en mal estado, pero la tierra es buena. Pasto rico, un arroyo confiable, madera suficiente para construir lo que haga falta. ¿Y ya decidiste?, inquirió ella, tratando inútilmente de ignorar el vuelco de su propio corazón. Riven la observó un instante, como si quisiera medir su reacción. He hecho una oferta, dijo al fin. Elba Ridgewell aceptó el precio. Aún falta la documentación, pero está encaminado. Oh, murmuró Lyria, con una mezcla confusa de alegría, nervios y una punzada de temor dulce. Así que te quedarás en Parowan. Parece que sí, confirmó él sin apartar la mirada de su rostro. Siempre que eso sea aceptable para ti. La pregunta quedó suspendida, cargada de más significados de los que sus palabras admitían. Lyria inhaló hondo, eligiendo la verdad. Más que aceptable, dijo mirándolo de frente. Me alegra más de lo que debería admitir. La sonrisa lenta que se dibujó en el rostro de Riven iluminó todo a su alrededor. Me alegra escucharlo, Lyria Sundell, de verdad. Las semanas siguientes tomaron un ritmo nuevo que pronto empezó a sentirse natural para ambos. Lyria continuaba asistiendo a su padre, pero ahora había visitas constantes de Riven, ocupado en poner en marcha su rancho. A menudo se quedaba a cenar, llevando pequeños obsequios. Un libro viejo que pensó que ella disfrutaría, flores silvestres de su terreno, e incluso una flautita tallada a mano para Bramble, que el perro lucía orgulloso en el collar. Doc Halston observaba la creciente cercanía entre los dos con una mezcla de aprobación y preocupación. Respetaba el carácter firme y responsable de Riven, pero también sabía que la vida de un ranchero no era sencilla para una mujer criada entre libros y comodidades. Una noche tranquila, mientras Lyria cosía y él leía junto al fuego, decidió hablar. Hija, sé que le tienes gran afecto, dijo dejando el libro a un lado. Y no lo culpo, es un buen hombre. Pero, ¿has pensado en lo que significa ser esposa de un ranchero? Es una vida dura, solitaria, sin reconocimiento. Tú creciste con cultura, con educación, y aunque Parowan sea pequeño, has tenido un mundo más amplio que la mayoría. Lo he pensado, contestó Lyria con serenidad. Pero padre, el trabajo duro no me asusta, y nunca me han importado mucho las expectativas de la sociedad. Además, sonrió leve. El rancho de los Davidson no está perdido en la nada.
Está a 3 millas de aquí. Aún así, insistió él, no es la vida que imaginé para ti. Siempre pensé que quizá podrías casarte con Taren Merrin, el hijo del doctor de Cedar City. Está estudiando medicina. Habrías podido trabajar a su lado usando tus talentos. Lyria dejó la costura. Taren es una buena persona. Pero no compartimos nada más que un interés general por la medicina. Él la ve como una profesión. Yo la siento como una vocación. ¿Y Riven? ¿Qué ve él? Él me ve a mí, padre, respondió sin titubeo. No como una mujer que deba amoldarse a lo que convenga, ni como una muchacha extraña por sus intereses. Me ve tal cual soy. Valora mi mente, mis habilidades, mi independencia. El silencio se prolongó unos segundos mientras Halston la miraba con gravedad. Sabes que solo quiero tu felicidad, dijo al fin. Si Riven Calder puede darte eso, no me opondré. Pero asegúrate, Lyria. El matrimonio es para toda la vida. Lo sé, respondió tomando su mano. Y no he decidido nada aún. Apenas estamos conociéndonos. Era cierto. Aunque cada día que pasaba, su corazón se inclinaba más hacia él. Los largos paseos que compartían, conversando de todo y de nada, iban tejiendo un lazo silencioso. Ella conoció su infancia en Missouri, la muerte temprana de su madre, la distancia dolorosa con un padre roto por la pérdida. Y él escuchó, con un respeto profundo, los sueños de Lyria. Convertirse algún día en médica, su madre ausente, sus frustraciones con los límites impuestos a una mujer. Las limitaciones que la sociedad imponía a las mujeres siempre rondaban en la mente de Lyria. Una tarde dorada, ya bien entrado el verano, ambos cabalgaron hasta un prado elevado en las tierras de Riven. El lugar parecía pintado. Flores silvestres de 1000 colores cubrían la llanura, y una brisa suave traía el aroma a pino del bosque cercano. Habían llevado un pequeño almuerzo, y mientras extendían la manta bajo la sombra de un roble solitario, a Lyria le llegó un eco inevitable de aquel día junto al río. Ha pasado exactamente un mes, comentó mientras colocaba pan, queso y fruta. Desde que Bramble cayó al agua. Riven miró al perro, que corría tras mariposas entre la hierba alta. Un mes desde que mi vida dio un giro completo, dijo en voz baja. Lyria levantó la vista, sorprendida por la emoción contenida en sus palabras. ¿Un giro? ¿Cómo? Él guardó silencio un instante, observando las montañas azules a lo lejos. Te dije que solo estaba de paso, admitió al fin, pero no era del todo cierto. Ella esperó, percibiendo que lo que venía era importante. Llegué a Parowan con un propósito, continuó Riven. La cabaña donde me quedaba pertenecía a un amigo, Jorren Blackthorne. Cabalgamos juntos durante años. Trabajamos en los mismos ranchos. Siempre velamos uno por el otro. ¿Qué le pasó?, preguntó Lyria con suavidad, aunque intuía la respuesta. Lo mataron por una disputa de agua, dijo él, con la mandíbula tensa. Le disparó por la espalda un tal Barrick Crowder. Alegó defensa propia y, como no hubo testigos, quedó libre. Un escalofrío recorrió a Lyria pese al sol cálido. ¿Y viniste a Parowan para buscar justicia? ¿Venganza? No lo sabía, confesó Riven, mirándola directo. Solo sentía que debía venir, entender lo que pasó. Pasé semanas siguiendo sus movimientos, estudiando sus hábitos, preguntándome qué debía hacer. ¿Y lo decidiste?, susurró ella, con el corazón acelerado. Riven asintió despacio. El día que te encontré en el río, venía de seguirlo hasta una sala de apuestas en Cedar City. Lo vi engañar en las cartas, comenzar una pelea, dejar a un hombre casi sin sentido. Ahí entendí qué clase de persona era. Sabía que matarlo no devolvería la vida a Jorren, ni enmendaría nada. Lyria sintió un alivio dulce al escucharlo. Entonces renunciaste a la idea de vengarte. Estaba de camino a la cabaña para preparar mis cosas e irme. Quería dejar todo atrás, explicó Riven.
Y entonces, escuché tu voz pidiendo ayuda. Encontrarte, salvarte a ti y a Bramble. Conocer a Finn, entrar en tu casa. Fue como si la vida me mostrara otro camino. Uno que construye, no destruye. ¿Y el rancho de los Davidson? Preguntó Lyria. ¿Es parte de ese nuevo rumbo? Simplemente. Se sintió correcto, respondió él. Una forma de honrar la memoria de Jorren construyendo una vida en el lugar que él amaba, sin mancharlo con más sangre. Lyria tomó su mano por encima de la manta, profundamente conmovida. Gracias por confiarme esto. No debió ser fácil llevarlo solo. Los dedos de Riven se cerraron sobre los de ella. Merecías saberlo antes de que te preguntara esto. Titubeó apenas, y sacó un pequeño estuche del bolsillo. Lyria contuvo el aliento cuando lo abrió. Un anillo de oro sencillo con una perla perfecta en el centro. Era de mi madre, dijo él suavemente. Lyria Sandel, sé que solo llevamos un mes de conocernos, pero en ese tiempo te has vuelto el centro de mi vida. Tu valentía, tu compasión, tu mente brillante. Cada parte de ti me llama como nada lo ha hecho antes. Te amo, y si lo deseas, quiero caminar mi vida contigo. Las lágrimas nublaron los ojos de Lyria. Debes saber, dijo con voz temblorosa, que tengo condiciones. Riven sonrió, como si lo hubiera esperado. Las que quieras, dímelas. Quiero seguir ayudando a mi padre, curando a quien lo necesite, dijo ella con firmeza, incluso cuando nos casemos. Y quiero establecer una clínica en el rancho, para la gente que vive demasiado lejos del pueblo. Aceptado, sin dudar, respondió él. ¿Qué más? Quiero aprender a manejar el rancho, no solo la casa. Quiero ser tu compañera de verdad, no alguien encerrada mientras tú haces todo. Contaba con eso. Sonrió Riven. Esos caballos no se van a entrenar solos. Y ya vi lo bien que te llevas con los animales. ¿Alguna otra condición? La expresión de Lyria se suavizó. Solo una más. Quiero que levantemos una vida que honre lo que hemos perdido, pero que también sea nueva, nuestra. Un hogar donde el valor y la bondad valgan más que las apariencias, donde los dos podamos convertirnos en quienes queremos ser. Lyria. La voz de Riven se quebró apenas. Eso no son condiciones. Eso es exactamente lo que quiero construir contigo. Tomó el anillo. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? Sí, respondió ella alzando la mano. Con todo mi corazón, sí. El anillo se deslizó en su dedo como si siempre le hubiera pertenecido. Riven la estrechó entre sus brazos, y el primer beso que compartieron fue justo como ella lo había imaginado. Tierno, apasionado. Una promesa del futuro que estaban a punto de forjar juntos. Bramble, como si entendiera que aquel instante marcaba un antes y un después, dejó de perseguir mariposas y corrió hacia ellos, ladrando con una alegría desbordada, mientras daba vueltas alrededor de la manta. Entre risas, hicieron un hueco para él, y bajo la luz tibia del verano, Lyria Sandel sintió una certeza profunda, como si el mundo encajara por fin en su sitio. Le debemos mucho a este perro, comentó Riven Calder, rascándole con cariño detrás de las orejas. Si no hubiera caído al río, añadió Lyria. O si tú no hubieras pasado por allí justo en ese momento, continuó él. O si no hubieras tenido el valor de saltar tras él, concluyó Riven, mirándola con ese brillo cálido que siempre la desarmaba. Creo, murmuró ella pensativa, que algunas cosas simplemente están destinadas. Todas las decisiones y casualidades que nos trajeron hasta aquí parecían empujarnos hacia el mismo camino. Vaya, una filósofa además de sanadora, bromeó él con suavidad, aunque su rostro revelaba lo mucho que sentía cada palabra. Yo me considero una mujer afortunada, respondió Lyria, apoyándose en él mientras contemplaban el prado que pronto sería su hogar compartido. Aunque deberíamos contarle a mi padre sobre el compromiso antes de que Hester Winlow vea el anillo y lo anuncie por todo Periwon.
Riven soltó una carcajada que se perdió entre la hierba mecida por el viento. Tu padre ya lo sabe, confesó. Le pedí su bendición hace 2 días. Me hizo prometer que apoyaría tu labor médica y que jamás intentaría apagar ese espíritu indomable que tanto admira en ti. ¿De verdad dijo eso?, preguntó Lyria conmovida. Y también amenazó con perseguirme hasta el fin del mundo si alguna vez te hacía infeliz, añadió Riven con una sonrisa resignada. Pero supongo que era parte del trato. Entonces, dijo ella mirándolo con ternura, parece que tenemos boda que preparar. La celebración tuvo lugar en la iglesia de Periwon, un día otoñal de aire fresco y montañas encendidas de colores. Todo el pueblo asistió. Doc Halston entregó a su hija con lágrimas que mezclaban nostalgia y un orgullo inmenso, seguro por fin de que Lyria había encontrado no solo un esposo, sino un compañero que valoraba cada una de sus rarezas y talentos. El antiguo rancho Davidson, ahora el rancho Calder, empezó a transformarse en los meses siguientes. La casa creció para incluir una pequeña clínica donde Lyria atendía a quien lo necesitara, equipada con medicinas e instrumentos que muchos médicos de ciudad envidiarían. Riven levantó estanterías para su biblioteca médica cada vez más grande, y un escritorio donde ella pudiera estudiar y escribir tranquila. También renovó los establos para criar caballos 1/4 de milla, ganándose fama en toda la región por animales fuertes, nobles y confiables. Lyria aprendió a asistir en los partos de las yeguas, su formación médica resultando crucial en momentos difíciles. Y así, día tras día, su vida juntos fue tejiéndose como una labor compartida, un trabajo en equipo donde ambos se necesitaban y se impulsaban mutuamente. Riven Calder enseñó a Lyria Sandel a montar con soltura en los terrenos tranquilos del rancho, a lanzar el lazo con precisión y a reparar una cerca como si hubiera nacido entre postes y alambre. Ella, a su vez, le compartió todo lo que sabía sobre las plantas medicinales que crecían silvestres, cómo inmovilizar un hueso roto y hasta cómo ayudar a traer un niño al mundo en caso de urgencia. Bramble floreció en aquella nueva vida, y con el tiempo llegó una perra cobradora llamada Ember, que terminó teniendo una camada de cachorros muy buscados por todo el condado. Uno de ellos, un macho dorado con unos ojos azules tan raros como el cielo de invierno, se convirtió en el regalo perfecto para el 10º cumpleaños de Finn Dowsett, fortaleciendo aún más la amistad entre ambas familias, nacida en circunstancias tan inesperadas. Doc Halston, aunque al principio dudaba en alejarse de su consulta en el pueblo, empezó a pasar más tiempo en el rancho a medida que envejecía, hasta que finalmente se instaló en un pequeño ala que Riven y Lyria construyeron especialmente para él. Su experiencia completó las crecientes habilidades de Lyria, y juntos atendían no solo al rancho, sino también a muchos asentamientos lejanos. 2 años después de casarse, Lyria dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Jackson Calder, honorando tanto al amigo de Riven como al padre de ella. 18 meses después, llegó Elora Calder, y 2 años más tarde nació otro hijo, Bren Calder. Los pequeños crecieron entre libros, caballos, remedios y música, aprendiendo de sus padres el valor del esfuerzo, la ternura y el coraje de seguir el propio camino. En el 5º aniversario de su encuentro, Riven sorprendió a Lyria con un regalo que la dejó sin aliento. Cartas de aceptación de 3 escuelas de medicina que acababan de comenzar a admitir mujeres. «No tienes que decidir ahora», le dijo él, viendo su expresión incrédula. «Sé que varios años lejos del rancho serían duros con los niños aún pequeños, pero si tu sueño sigue vivo, haré lo que sea para apoyarte». «Quizá cuando crezcan un poco más», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Por ahora estoy exactamente donde quiero estar, haciendo lo que nací para hacer». La vida no estuvo exenta de pruebas. Hubo un año de sequía que casi arruinó los pastos, enfermedades que exigieron días enteros de desvelo. Y hasta el pasado de Riven regresó cuando Varric Crowder, ebrio y resentido, apareció una noche en su puerta exigiendo venganza por viejos agravios imaginados. Fue Lyria quien lo enfrentó, el rifle firme entre sus manos,
ordenándole marcharse mientras Riven se encontraba lejos entregando caballos en Cedar City. A pesar de todo, siguieron siendo los cimientos del otro, fortaleciendo su vínculo con cada desafío superado. En las tardes tranquilas, solían sentarse en el porche a mirar la puesta de sol, con Bramble, ya viejo pero fiel, echado a sus pies, y los niños corriendo por el patio. ¿Alguna vez piensas en lo distinto que habría sido todo si Bramble no hubiera caído en aquel río? Preguntó Lyria un día, apoyando la cabeza en el hombro de Riven. Cada día, respondió él, rodeándola con el brazo. Estaba perdido entonces, lleno de rabia y dolor. Tú y ese perro testarudo me salvaron más de lo que imaginas. Y tú nos salvaste a nosotros, le recordó ella. Ahora están a salvo los dos. Esas fueron tus primeras palabras hacia mí, el inicio de nuestra historia, susurró él, besándole la sien. No el inicio, rió Lyria suavemente. Solo el primer capítulo de muchos. A medida que el crepúsculo se volvía noche y las estrellas salpicaban el cielo como pequeñas brasas, Lyria pensó en aquel camino inesperado que la había llevado hasta allí. Un instante de peligro, un encuentro fortuito, una decisión valiente. Esos pilares habían sostenido una vida más plena de lo que jamás soñó. Al salvar a Bramble aquel día, sin saberlo, también se había liberado a sí misma de una existencia estrecha, de oportunidades nunca tomadas, de un amor que parecía imposible. Y en Riven encontró algo más que un marido, un compañero de ruta, alguien que caminaba a su lado, respetaba su voz y defendía sus sueños, alguien que la amaba por lo que verdaderamente era. Tienes la mirada muy seria, comentó él, interpretando su silencio. Solo cuento mis bendiciones, respondió ella, apoyándose más en su abrazo mientras la risa de los niños resonaba por el patio, y Bramble suspiraba satisfecho a sus pies. Y son tantas que ya perdí la cuenta.